Y atención, Ecuador, el puerto Naportej en Guayaquil se convirtió en el epicentro de una serie de hallazgos que vinculan la logística de la exportación bananera con el tráfico internacional de la blanca. Entre 2020 y 2024, la Policía Nacional del Ecuador ha intervenido en 3 ocasiones cargamentos de cocaína ocultos en contenedores pertenecientes, ¿adivina quién? A la empresa Noboa Trading, vinculada a la familia del actual presidente Daniel Noboa. El primer incidente ocurrió en agosto de 2020, cuando se hallaron 151 paquetes de cocaínas en sacos de yute sobre cajas de banano con destino a Croacia. 2 años después, en 2022, la escena se repitió con la incautación de 260 kilos de la misma sustancia, esta vez ocultos en el sistema de refrigeración de los contenedores. Adivina quién está preso y adivina quién allanaron. ¡A Naiden, queridos amigos! ¡A Naiden! ¡Qué terrible situación! Es lo que está pasando. Miremos. Mientras tanto, el gobierno de Noboa usa la palabra narcoterrorismo como llave maestra para todo. Dice narcoterrorismo y justifica operaciones militares con Estados Unidos. Dice narcoterrorismo y justifica toques de queda en 4 provincias del 15 al 30 de marzo. Por cierto, el presidente de Ecuador acaba de renovar el estado de excepción en 9 provincias por reconfiguración de grupos delictivos, en el marco de esta acción militar conjunta, obviamente. No olvidemos que desde que Daniel Noboa asumió el poder, el 84.15% de su mandato se ha desarrollado bajo un estado de excepción nacional en el país, o al menos en alguna de las provincias. Así que Noboa dice narcoterrorismo y anuncia la instalación de un chip nacional obligatorio en todos los vehículos, supuestamente para rastrear autos vinculados a bandas criminales. La medida se presentó en medios afines al gobierno como una gran innovación de seguridad, pero lo que nadie preguntó en esta cobertura es quién fabrica los chips, cuánto cuesta el contrato y qué implica para la seguridad nacional entregar la geolocalización en tiempo real de todos los vehículos de un país a una empresa privada, específicamente la empresa ecuatoriana con capacidad instalada para fabricar este tipo de tecnología, que es Tarpuk, ubicada en Cuenca, que posee una planta robotizada que ensambla alrededor de 140,000 tarjetas electrónicas al año. Su presidente, Juan Carlos Vega, ha sido altamente vinculado con el gabinete de Noboa. Y el dato se pone más interesante cuando uno mira quién maneja la inteligencia detrás de todo ese sistema. El gobierno firmó acuerdos con Palantir Technologies, que es una empresa estadounidense de análisis de datos masivos, con un historial extenso como contratista del Pentágono y de la CIA para implementar inteligencia artificial en el control de aduanas y detección de delitos financieros. Aunque no fabrica el chip vehicular, la plataforma de Palantir está diseñada para funcionar como el sistema nervioso de la inteligencia estatal, integrando bases de datos de múltiples instituciones. Esto permitiría que la información recopilada por el sistema de rastreo de los chips vehiculares sea procesada por el software. Si una conecta las dos cosas, el chip obligatorio que recolecta la ubicación de cada vehículo del país y el software de Palantir que procesa esos datos con inteligencia artificial, lo que se configura es una infraestructura de vigilancia que va muchísimo más allá de perseguir narcotraficantes. Y esa pregunta, la de quién controla los datos de localización de millones de ecuatorianos, no apareció en la cobertura de los medios, que celebraron la medida como todo un avance en seguridad. Y aquí es donde la línea entre la seguridad y la propaganda se borra completamente. El portal La Defensa documentó que la Secretaría de Comunicación del gobierno de Noboa ha adjudicado contratos millonarios para publicidad oficial. 2 contratos de $2,5 millones y uno de $2,300,000 a la agencia Mindshare de Ecuador, más un contrato de $5 millones en Norloop Thompson, asociada para la difusión de mensajes oficiales, y en lo que se llama el Plan Penix. Norloop Thompson está dirigida por la familia Solatanca, que históricamente ha tenido como cliente icónico al grupo industrial de la familia Noboa. Esto no es un dato menor, porque la agencia de publicidad del gobierno tiene lazos directos con la familia del presidente. Dentro del plan de medios de Mindshare consta una asignación de $19,000 específicos para el portal digital La Data, que es uno de los portales que más promueve activamente las medidas del gobierno, incluyendo la del chip vehicular. Radio Pichincha destapó la red completa, publicó los nombres de los portales
y periodistas que reciben pauta gubernamental, entre ellos La Data, Carlos Vera y José Delgado. El gasto total estimado en pauta publicitaria supera ya millones de dólares. Es decir, el mismo gobierno que pide cooperación militar a Estados Unidos con el argumento de que no tiene recursos suficientes para combatir el narcotráfico, gasta millones en contratos de publicidad con empresas vinculadas al entorno presidencial. Ahora vamos con lo que publicó la prensa estadounidense, porque ahí el encuadre cambia, pero produce más o menos el mismo efecto. The Intercept fue el único medio de Estados Unidos que conectó las operaciones en Ecuador con algo mucho más grande que se llama la Operación Southern Spear, que es una campaña de ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que ha dejado a más de 150 muertos desde septiembre del 2025. Lo que reportó este medio es que 2 funcionarios estadounidenses les confirmaron que las redadas terrestres en Ecuador son la primera fase de lo que esperan sea una campaña más amplia. Uno de esos funcionarios, al ser consultado sobre Ecuador, confundió la operación con Venezuela y dijo textualmente: perdón, es que es mucho para rastrear. Este detalle revela que incluso los propios funcionarios que dirigen esas operaciones tienen dificultades para distinguir entre qué país están operando, qué es Ecuador, qué es Venezuela. Total, todos se parecen, hablan español. Y hay un dato que muestra quién lleva la delantera en la información y quién va detrás. Ecuador Chequea, que es un medio de verificación ecuatoriano, publicó que un vídeo viral compartido el 2 de marzo que supuestamente mostraba aviones estadounidenses llegando a Manta era engañoso porque las imágenes correspondían a diciembre de 2025, no a marzo. Lo que Ecuador chequeó es que el vídeo era viejo, pero lo que no chequeó o no dijo y que es igualmente relevante es que la llegada de diciembre sí efectivamente ocurrió y que el gobierno la anunció solo después de que los ciudadanos de Manta ya habían filmado los aviones y habían compartido las imágenes en redes sociales. Y ahora llegamos a un punto muy importante, pero vamos a viajar a México porque aquí la historia deja de ser solo entre Ecuador y empieza a tocar directamente México. El medio Newsweek, al cubrir la operación en Ecuador, incluyó un párrafo que quiero que se escuche completo. Señaló que el gobierno mexicano rechazó la propuesta de Trump de que Estados Unidos empezara a hacer ataques terrestres en contra de cárteles en México, pero que México se comprometió a trabajar más estrechamente con las autoridades estadounidenses para desmantelarlas. Es decir, Newsweek leyó la operación en Ecuador y la puso inmediatamente junto a la amenaza sobre México. Esta conexión no es una especulación de este medio, es un dato, porque la misma semana que se anunciaron las operaciones en Ecuador, los medios estadounidenses ya estaban escribiendo la secuencia lógica, pero hacia el norte. Y esa secuencia no arrancó en marzo. En enero de 2026, Trump dijo en una entrevista con Sean Hannity en Fox News textualmente: hemos eliminado el 97% de la droga que entra por agua y vamos a empezar ahora a golpear por tierra con respecto a los cárteles. Los cárteles se están dirigiendo a México. Y observen cómo lo encuadró la prensa mexicana corporativa, porque aquí aparece un patrón diferente y muy preocupante. El Financiero tituló la operación en Ecuador con una pregunta que le habla directamente al lector de México. De acá, Trump comienza ataques por tierra contra cárteles. Estados Unidos y Ecuador lanzan un operativo militar conjunto. El sumario de la nota dice: Estados Unidos y Ecuador lanzaron un operativo militar contra los cárteles, 2 de ellos ligados al cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. La estructura de la nota presenta la cooperación Ecuador-Estados Unidos como el modelo funcional, la versión de que sí funciona, porque es un gobierno que sí coopera. Y si un lector mexicano entra a esta nota, lo que recibe es la idea implícita de que Ecuador hace lo correcto al aceptar la presencia militar y que México, al rechazarla, está del lado equivocado. Cuando un medio coloca esos dos países uno al lado del otro en una nota sobre operaciones militares, el mensaje no necesita ser explícito. El lector infiere que la resistencia de Sheinbaum es el problema y que la apertura de Noboa es la solución. Y para terminar de armar el cuadro, Inside Crime, que es un centro de investigaciones sobre crimen organizado con sede en Washington y en Medellín, publicó un análisis preguntándose abiertamente si la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador es un nuevo Plan Colombia. Esta referencia importa porque el Plan Colombia fue un programa de asistencia militar que duró 2 décadas, costó más de $10,000 millones, incluyó fumigaciones con glifosato sobre cultivos campesinos y dejó un historial documentado de abusos contra derechos humanos. Entre Daniel Noboa, las empresas familiares y el narcotráfico. Se trata, como dice la familia, de que las redes narco aprovechan la logística de estas empresas para introducir en ella los cargamentos de cocaína. ¿O acaso la familia Noboa y sus empresas están vinculados de manera directa con el tráfico?
El 20 de agosto del año 2020, durante la pandemia, la Policía Nacional del Ecuador abrió un contenedor que se encontraba en el puerto de Naportec, en la ciudad de Guayaquil. Estaba lleno de cajas de bananas, pero encima de ellas había 4 sacos de yute. Dentro de ellos se encontraron 151 paquetes con un polvo blanco. No era harina ni azúcar impalpable. Analizados en el laboratorio, resultó ser cocaína. El destino del contenedor era Croacia. Sus puertos son eslabones habituales para el tráfico de drogas hacia Europa. 2 años después, en el 2022, el mismo puerto de Naportec en Guayaquil fue escenario de una nueva incautación. En esa ocasión, la cocaína estaba disimulada dentro del sistema de refrigeración de uno de los contenedores propiedad de la empresa Novoa Trading, que se trataba de 260 paquetes con un logotipo de la marca Nike. Analizados en el laboratorio, resultó que tampoco en este caso se trataba de azúcar impalpable, 260 kilos de cocaína. Otros 2 años más tarde, ya estamos en el 2024, y se repite la misma escena. Se produce una tercera incautación y nuevamente el escenario es el puerto de Naportec. Esta vez los paquetes fueron hallados en un doble fondo ubicado en el techo de uno de los contenedores. No se trataba de polvo para hornear tortas, 76 kilos de cocaína. Estos hallazgos por parte de la policía permanecieron ocultos durante años hasta que fueron difundidos por el periodista ecuatoriano Andrés Durán. Luego de difundir la información, debió exiliarse tras recibir amenazas. La investigación, acompañada con la documentación de las causas judiciales, fue publicada por la revista colombiana Raya. ¿Qué tienen en común estas 3 incautaciones, además de haberse producido todas en el mismo puerto? Varias cositas. La primera de ellas es que en los 3 casos se trataba de contenedores de la empresa Novoa Trading. La segunda coincidencia es que en los 3 casos estaba involucrado este personaje, José Luis Rivera Vaquerizo. Fue el único detenido y se trata de un contratista que era el encargado de hacer el control antinarcóticos para la empresa bananera de los Novoa. Fue contratado por Roberto Ponce Novoa, primo del actual presidente y representante legal de la compañía bananera Novoa Trading. La tercera coincidencia, y se va poniendo más interesante la cosa, es que el abogado que logró la liberación de Vaquerizo fue Edgar José Lama von Buchwald. ¿Quién es él y a qué se dedicaba en este momento? Lama trabajó como abogado corporativo de las empresas familiares de los Novoa. Luego fue asesor de Daniel Noboa en el Parlamento ecuatoriano. Durante el año pasado, Lama von Buchwald se desempeñó durante un breve periodo como ministro de Salud del gobierno de Daniel Noboa. El documento que tenemos en pantalla pertenece a la causa judicial y es la designación de Lama como abogado de Rivera Vaquerizo. En conclusión, la presencia reiterada de sustancias ilícitas en la logística de Novoa Trading no solo pone de relieve las dificultades que enfrenta el sector exportador ecuatoriano ante el asedio del narcotráfico, sino que también expone una red de conexiones personales y profesionales que llegan hasta las esferas más altas del gobierno, mientras las autoridades sostienen que las redes criminales se aprovechan de la infraestructura empresarial. La coincidencia de actores clave en la seguridad, la defensa y la asesoría política demanda una investigación profunda que aclare si se trata de una vulnerabilidad sistemática o de una complicidad que requiere responsabilidades más allá de los mandos intermedios. ¿Y qué va a pasar? No lo sabemos, pero la situación es más dura de lo que parece. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticia para enterarse más de lo que pasa en el Ecuador. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.